Si el fiscal no quiere perseguir una detención, es por flojo, no porque no tenga la norma. Porque y te lo digo claramente. ¿Cómo así? Porque entiendo, solo para poner, es que para la prisión preventiva tiene que haber incluso una investigación mayor. Para solicitarle la prisión preventiva tiene que haber una investigación mayor. Falso. Porque es lo que han señalado desde otro lado, ¿no? Lo que dice la norma... Y estamos con el ministro del Interior, Juan José Santibáñez. ¿Cómo está, ministro? Muy buenas noches. Muy buenas noches, muchísimas gracias por la invitación. Ministro, hay varios temas, evidentemente la criminalidad, la detención preliminar, vamos a tocar eso, pero... A ver, yo no puedo dejar de preguntarle sobre el tema político del país en este momento, que es una posible red de prostitución en el Congreso de la República, en el Ejecutivo, en el Consejo de Ministros. ¿Esto es una preocupación? A ver, en principio yo creo que este tema, y te doy mi percepción, digamos, particular, no es una cuestión que lo hayamos conversado en el Congreso, perdón, en el Ejecutivo ni como miscelánea. Yo particularmente veo bastante difícil que pudiera existir un tema de esto, sin embargo... ¿No cree que hay una red? Sin embargo, lo veo difícil, sin embargo no puedo dar mayor referencia porque tenga en cuenta que en este momento se va a iniciar la investigación a razón de carpetas fiscales y justamente la investigación está a cargo de la Policía Nacional. Claro. Entonces no quisiera brindar mayores comentarios porque finalmente esto va a ser consecuencia de una investigación que está a cargo de la Policía contra la Corrupción, ¿no? Sí, claro, pero en términos políticos, podemos hablar de la policía, pero en términos políticos es una cosa sin precedentes, ¿no? Una acusación de red de prostitución en el Parlamento para comprar justamente votos o voluntades. Yo creo que es una acusación, como tú bien lo dices, bastante grave, pero yo esperaría en realidad los resultados de una investigación que pudiera determinar la fiabilidad, en este caso, de esta historia o de esta hipótesis. No creo que siendo tan grave es lo más sensato, ¿no? Porque incluso ya tenemos a más de un congresista, incluso se estaba firmando una moción de censura contra el presidente del Congreso, Eduardo Salguana, ¿no? Que hoy está en la China. Bueno, yo entiendo que los señores congresistas, dentro de sus facultades, pueden ellos, digamos, proponer varias cuestiones. Soy un ministro de Estado, sí, claro. No soy quien para cuestionar la labor del Congreso de la República. Y usted lo mencionaba, dentro de la investigación, porque la policía está investigando esto, sí, entiendo, el violento asesinato de Andrea Vidal. ¿Qué le dice dentro de la investigación policial? ¿Qué dice la policía? ¿La han querido acallar? Mira, no puedo yo brindar mayores detalles y espero que se pueda entender porque en este momento estamos en un proceso de investigación, de identificación de personas, también de operaciones de observación y vigilancia dispuestas por el Ministerio Público sobre determinados actores. Más allá de eso no puedo comentar porque esto está sujeto a una investigación y recuerda que la carpeta en este momento es reservada. Por tanto, sería una responsabilidad de mi parte poder brindar algún tipo de detalle al respecto. Pero, a ver, en términos generales, si bien no le pido un comentario específico, ¿qué le dice que 4 o 6, ya no sé, sicarios le hayan metido 40 balazos a una joven de 27 años? A ver, si nosotros nos remontamos, digamos, a las historias de la mafia, aquí cuando ocurre digamos, un acto de sicariato, sabemos perfectamente que son 4 o 5 tiros. En realidad lo que ha acontecido aquí es un hecho que es mucho más grave, pero lo que tenemos, como te repito, lo que tenemos que delimitar es si realmente este acontecimiento tiene o no algún tipo de relación con la acusación que se está haciendo a uno de los poderes del Estado. Eso es el tema que tenemos que dilucidar. Y eso en realidad lo van a dar las investigaciones, como por ejemplo la apertura del celular, que en algún momento el Ministerio Público lo tendrá que disponer, así como otras declaraciones que son las que se están solicitando, ¿no? Ahora es raro, ¿no? Cada vez que hay una investigación de este tipo tan grande, a alguno de los testigos se le pierde o le roban el celular, como pasó con esta señorita Isabel Cajo. Bueno, no solamente ocurre en estos casos, ocurren en otros. Recordarás, por ejemplo, que la DIVIAC estaba haciendo, o algunos agentes de la DIVIAC estaban siendo investigados por un supuesto mal manejo de fondos y a un mayor se le pierde la computadora. O sea, cuando existen investigaciones o se pierde la computadora, o se pierde el celular, o se pierde algo, ¿no? Ahora,
Para cambiar de tema, y esto sí ya involucra de alguna manera la investigación policial y a usted directamente, se adelantó, ministro, al señalar que lo de Nilo Burga, el asesinato del dueño de Frío Inca, perdón, porque aún está en investigación también, ¿no? Pero que parecía que él se había suicidado en todo solo para ubicarnos, ¿no? En toda la trama que involucra a Jaliwarma. Usted en una conferencia de prensa, lo primero que dijo cuando se halló el cuerpo de este señor es que todo parecía indicar que él se había quitado la vida. ¿Se adelantó? Yo no creo haberme adelantado por una sencilla razón. Si tú haces un recordatorio de mis declaraciones, claramente dije al momento de iniciarlas, ¿no? No quiero adelantar opinión, pero los primeros sucesos pareciera ser que es un acto de autolesión. No obstante, la investigación es la que va a determinar realmente la conducción de los hechos. Esas fueron mis palabras. Yo en ningún momento aseveré que fuera un tema de autolesión. Siempre lo he dicho, uno no puede sacar conclusiones iniciales si es que la investigación recién se está iniciando. Y hoy en día, con la información que ya hay, entiendo, del médico legista, del Ministerio Público de Necropsia, donde se señala que este señor recibió heridas múltiples, a ver, acá lo tengo, por arma blanca en la nuca, en el pecho, en el abdomen, tremendo lo que se hizo. ¿Le queda claro que fue un asesinato? A ver, yo no puedo adelantar este tipo de opinión porque eso todavía está en una etapa de investigación. No solamente es el tema, digamos, en este caso de la necropsia, sino también, por ejemplo, las propias declaraciones de la persona que estuvo trabajando en el hotel, que ha manifestado que él no vio a nadie entrar a la habitación y que el señor estaba solo, pero como te repito, no quisiera yo adelantar ningún tipo de conclusión, porque finalmente las conclusiones la va a dar la propia investigación. Sí, claro, pero esto ocurrió ¿cuándo? En Navidad, 25, 24 de diciembre. Lamentablemente... ¿No hay información hasta el momento? Lamentablemente, no. Lo que yo te digo es que podemos tener información, pero no la puedo compartir contigo porque incluso entiendo, creo, sin temor a equivocarme, que la carpeta aún es reservada. Entonces... Asumo que el Ministerio Público en su oportunidad, conjuntamente con la policía, brindará información con respecto a este hecho. ¿Usted ya sabe si fue un asesinato o no? No, a ver, nosotros, como te repito, esto está sujeto a investigación y en todo caso estaremos esperando las conclusiones de la propia policía y del Ministerio Público. Porque la otra pregunta que uno se haría es quién quería asesinar a Nilo Burga o qué iba a decir o qué sabía Nilo Burga, ¿no? Bueno, como te digo, esas ya son hipótesis justamente que parten de una conclusión a la cual todavía no se ha llegado. Entonces, creo que sería irresponsable de nuestra parte, al menos de mi parte, poder dar alguna referencia si es que la investigación no ha concluido y no se han determinado cuestiones que son absolutamente importantes para llegar a una conclusión. Pero sí entiende que en términos políticos sí sería muy importante que esto se resuelva y se resuelva claramente porque involucra directamente al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, al programa Jaliwarma y a un ministerio donde la presidenta Boluarte era la ministra en ese momento, que luego ministerio que permitió que este hombre se vuelva millonario a costa de la salud de miles o millones de niños pobres en el país. Mira, más que un tema político, es un tema de justicia. Es un tema de justicia que hay que nosotros alcanzar porque debemos de procurar que ningún hecho de este tipo quede sin resolverse, ¿no? Entonces, más que un tema político, es un tema de justicia, ¿no? Pero con tremendas implicancias políticas y hablamos de actores del más alto nivel, entre ellos la propia presidenta Boluarte. Si es que estuvieran involucrados en un hecho como este. Pero, como te vuelvo a repetir, aquí estamos frente a hipótesis a las cuales creo yo no podemos llegar de esta manera porque hay que esperar las investigaciones. Y sobre el otro, que también tiene que ver con un tema político, pero con un tema de criminalidad, porque más temprano escuchábamos a la presidenta en un evento que estuvo con usted decir que, bueno, nuevamente, ¿no? Esto de que fiscales y jueces liberan a los criminales y que más bien el gobierno hace su trabajo. Uno se pregunta, presidenta, ¿y por qué entonces está tan preocupada por la criminalidad? No termina de promulgar la rectificación de la eliminación de la detención preliminar. Mira, con respecto al tema justamente de la preocupación que tenemos en cuanto a la participación del Ministerio Público y del Poder Judicial, esencialmente son por hechos concretos. Para mencionarte, y todos los televidentes recordarán, hace unos días, exactamente el 31 de diciembre, vimos un vehículo con 3 delincuentes que asaltaban una pareja y que luego fugaban.
Luego, algunos medios informaron que la policía había capturado justamente a una de las personas con el vehículo, con los bienes, y pudimos advertir que esta persona, este delincuente, había sido detenido el 13 de octubre en la comisaría de Sagitario y por un acta fiscal había sido liberado. Entonces, la preocupación es real, no podemos negarla. Y en cuanto al tema de la norma, justamente está en algunos ministerios, dentro de ellos el del Interior. ¿Y usted qué opina? Tenemos hasta el 14 para poder presentar algún tipo de, no diría yo cuestionamiento, sino aporte. ¿Cuál es pero cuál debe tener? Yo particularmente, mira, y esto te lo digo como abogado, Ajá. considero que la norma es perfectible. Y te voy a explicar por La qué. detención preliminar. Es perfectible. Ya. ¿No? Y como está formulada, puede seguir llamando a errores de vulneración de derechos. Para empezar, es mentira, totalmente falso, que la falta de dictado de esa norma limite el accionar de un fiscal. Si el fiscal no quiere perseguir una detención, es por flojo, no porque no tenga la norma. Y te lo digo claramente. ¿Cómo así? Porque entiendo, solo para ponernos en contexto, y usted pueda desarrollar la idea. Entiendo que lo que hizo el Congreso de la República al principio es simplemente volarse la detención preliminar, a menos que el delito no sea cometido en flagrancia. Lo que el delito sea cometido en flagrancia. Ahí exacto. se da. Correcto. Que si es en flagrancia, sí lo puedo detener. Pero si no es en flagrancia, no lo puedo detener. Ya, y yo te hago una pregunta. Si tú eres un fiscal y me estás, por ejemplo, persiguiendo a mí o al camarógrafo, ¿por qué no pides la prisión preventiva? ¿Cuál es el impedimento como fiscal que tú tienes para pedir la prisión preventiva? Yo sí no soy abogado, pero entiendo que el cuestionamiento que hacen los abogados que criticaron esa norma en su momento es que para la prisión preventiva tiene que haber incluso una investigación mayor. Para solicitarle la prisión preventiva tiene que haber una investigación mayor. Falso. Porque es lo que han señalado desde otro lado, ¿no? Lo que dice la norma es que para solicitar una prisión preventiva tienes que irte a una audiencia judicial en donde tienes que anexar a tu carpeta fiscal graves y fundados elementos de convicción. Entonces, si tú eres fiscal y tienes graves y fundados elementos de convicción para requerir una prisión preventiva, ¿por qué te vas a ir por la preliminar? No están elevando la valla justamente con lo que se termina favoreciendo, ojo, no a políticos investigados por corrupción, que por ahí uno podría decir, bueno, es lo que le preocupa pues a los gobernantes hoy en día, sino a extorsionadores, a violadores, a toda clase de personajes que estamos viendo en el país. Es que esa es la mentira que nos están vendiendo, Omar. Y te digo por qué es la mentira que nos están vendiendo. Si estamos hablando de un violador y yo tengo aquí el resultado de la cámara Gesell, ¿acaso esta no es una grave y fundado elemento de comisión para pedir la prisión preventiva? Si yo quiero detener a un extorsionador, aquí están las llamadas extorsivas y aquí está el depósito. Usted lo que me ¿No dice son graves y fundados elementos de convicción? Como ministro de Interior y como abogado, además, es que la figura de la detención preliminar era innecesaria. No. Yo lo que te estoy diciendo es que creo que la norma es perfectible. Y, por ejemplo, te voy a decir 3 aspectos, nada más. Fíjate, ¿eh? La norma de la detención preliminar, hoy por hoy, te dice que tiene que aplicarse o puede aplicarse a los delitos cuyas penas sean de 4 años para adelante. Oye, pero si hace 5 meses se modificó el Código Penal y ha dicho el Código que prisión pueden tener de 5 años para adelante. Entonces, ¿cómo vas a detener a una persona preliminarmente por un delito de 4 años si la ley te exige 5? Fíjate, primer punto. Segundo punto. Bueno, pero justamente es la crítica que hace la Fiscalía, como el fiscal Cotrina, ¿no? Dice, oye, la presidenta nos acusa a nosotros que soltamos a delincuentes cuando lo que hace el Ejecutivo es elevar la valla. Elevaron la prognosis de la pena, entiendo, de 4 a 5 años justamente. Ahora sacan esto de la detención preliminar. En la práctica, ministro, perdóneme, pero pareciera que están favoreciendo a delincuentes. Mira, yo te digo una cosa. Yo respeto muchísimo al doctor Chávez Cotrina. Es más, creo que es uno de los fiscales más idóneos de este país. Respeto su calidad profesional y calidad académica. No comparto su posición y vuelvo al ejemplo anterior. Si fuera como tú dices, entonces ¿por qué el 13 de octubre dejaron en libertad a esos 3 delincuentes?
Ahora, o sea, ¿por qué los dejaron en libertad? Si en ese momento la detención preliminar estaba vigente. Porque esos 3 delincuentes fueron liberados por un fiscal en la comisaría de Sagitario de tal manera que siguieran delinquiendo. Lamentablemente nos queda poco tiempo para entrar a esta discusión más legal, pero quería preguntarle sobre una portada del diario Correo de Día que le ha puesto como el inamovible, ¿no? ¿Usted se considera hoy en día, porque pareciera, el inamovible en el gabinete? Absoluto. Yo creo que ningún ministro es indispensable. Y yo creo que la medición que hace el señor Premier y la señora Presidenta es por el trabajo que cada uno de nosotros desempeña. Finalmente todos nuestros cargos siempre están a disposición de la señora Presidenta de la República en cuanto le estime pertinente, porque el servicio al país no puede ser condicionado. Pues yo no voy a llorar como lloran algunos policías al haber sido pasados al retiro porque creen que es eterno el cargo que tienen que tener, ¿no? No nos da tiempo para entrar a esa discusión, pero usted dice por mi trabajo, pero también lo que recuerda la nota de Correo es que, oiga, en el 2024 los homicidios han aumentado más de un 30%, un 34%. Sí, pero la nota de Correo no te habla, por ejemplo, del porcentaje variable que has tenido en requisitorias de capturados, en detenidos, en bandas criminales desbaratadas. Ministro, tampoco te habla, ojo, es que escúchame, pues, tampoco te habla, y esto lo dice, por ejemplo, 34% más de homicidios. 18, a ver, eso está en discusión, y te voy a explicar por qué está en discusión. Cifras del SINADEF, del Ministerio de Salud. ¿Y quién te dice que el SINADEF, sus cifras son reales? ¿Usted no cree que esas cifras? No, es que te voy a explicar por qué. Bueno. Es que Omar, el 2023, ¿qué pasó con el SINADEF? Insisto con esta idea. Mira, los muertos lamentablemente gritan. Te en vuelvo a este país, repetir. ministro. El 2023, ¿qué pasó con el SINADEF? No lo tuvieron que descolgar porque la cifra que estaban exponiendo no era la cifra real. ¿Cuándo se volvió a reinstalar el SINADEF? ¿No fue en junio del 2024? Y las cifras del SINADEF discrepan con las cifras del CIDPOL. Y resulta que cuando hemos mandado a investigar las cifras del SINADEF, en un 23% vamos que discrepan con el CIDPOL porque 56 homicidios en un 23% de análisis resulta ser que son homicidios que no se han presentado. Entonces, perfecto, ministro. Bueno, es una discusión. ahí está la discusión. Usted no cree en la cifra del SINADEF, 34% más, pero muchísimas gracias nuevamente No, a ti, Omar, por gracias. aceptar la invitación. El ministro del Interior, Juan José Santibáñez. Yo me tengo que despedir, pero los dejo con... I can't see the issue. Yeah, believe me, I need to keep myself in line. But